Reporte 100. En la Cámara de Diputados, un parlamento abierto para analizar esta idea de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas con 2 días de descanso, y hay voces a favor, voces en contra. El sector patronal dice que esto saldrá muy costoso, el sector, digamos que de los trabajadores, pues lo ve con buenos ojos. Y para platicar sobre esta iniciativa y esta idea que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, está con nosotros el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, buenos días. Un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo te va? Cuando piensan en reducir de 48 a 40 las horas de trabajo, pues aquí pensamos, Amalaya, trabajar 48 horas a la semana. Porque 48, ¿quién trabaja 48 horas a la semana, Hamlet? Las personas en México trabajamos más de 48 horas a la semana. Sí, es un promedio muy bajo el que están considerando en la legislación. La otra vez saqué cuentas de lo que trabajo y no, mejor ni digo. Bueno, Sí, es una realidad. Sí. En otros países, por ejemplo, te toman en cuenta las horas de trabajo, sí, desde que sales de tu casa. Claro. En ciudades grandes, zonas metropolitanas, pues el tráfico es un problema grave, ¿no? En Europa, por ejemplo, ya están considerando como horas extra de trabajo si te mandan un mensaje o un correo electrónico después de tu horario laboral. Sí. Entonces son legislaciones más avanzadas, pero México pues debe de iniciar por ponerse a la par de otros países latinoamericanos, y lo que hemos observado en Morena es que en Chile, por ejemplo, ya lograron esta reducción. Tenían ellos 50 horas, luego pasaron a 48, luego 45, luego 43 y luego 40. Fue una reducción paulatina. Sí. Y en el caso de México, bueno, pues esta es una iniciativa de la diputada Susana Prieto de Morena. La votamos a favor los diputados de Morena en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues porque es una reforma constitucional. Ayer el sector patronal en el Parlamento Abierto, que arrancó, dijo que no era un momento adecuado para discutir. En realidad no llevaban propuestas de cómo ejecutarlo, cómo realizarlo. Entonces la respuesta que nosotros les dimos fue que una cosa es pretender ganar tiempo y diferir la discusión, y otra cosa es entrarle a la discusión, hacer propuestas y poder incluso realizar, como en Chile, un calendario, digamos, progresivo de la reducción, o sea, que no sea de golpe. Sí. Y abrirlo a otras posibilidades. Estaba viendo, por ejemplo, ahí está en la página de la Biblioteca Nacional de Chile, la narratoria del Congreso de Chile, la narratoria de esta reforma, la narrativa. Entonces lo que nos dicen es que se realiza con mucha flexibilidad. Por ejemplo, le permiten al trabajador, si así lo decide, aglutinar sus 40 horas en 4 días a la semana y descansar 3, si eso les parece bien. Les permiten, por ejemplo, modular su hora de entrada y de salida hasta en más o menos 1 hora de entrada y más o menos 1 hora de salida, para llevar a sus hijos a la escuela o recogerlos después de la escuela o ir a comer con ellos, llegar a casa temprano. Entonces pueden trabajar 5 días, pero salir 1 hora más temprano y entrar 1 hora más tarde, 3 días, y así llegar a esta reducción. O pueden juntar todo en 4 días y descansar 3 completos. Me parece que la realidad de los trabajadores en México es muy diversa, y yo estaría a favor de un esquema flexible que le permita al trabajador acomodar sus horarios, aunque, como bien dijiste, la iniciativa de mi compañera Susana trae un supuesto único de 40 horas con 2 días de descanso y 5 días de trabajo, o sea, mantener 8 horas diarias durante 5 días. Dice el Consejo Coordinador Empresarial, Hamlet, que esto sería muy costoso para las empresas. Están estimando un costo anual de 360,000 millones de pesos. El ajuste, dice el Consejo Coordinador Empresarial, requería que se cubran 105 millones de horas laborales y la contratación de unos 2.6 millones de trabajadores. Ejemplificó que en el sector manufactura, por ejemplo,
que realiza sus actividades en 3 turnos, diurno, mixto y nocturno. El impacto de la iniciativa implicaría reducir de 48 a 37.5 horas la jornada en empresas. Dicen los empresarios que esto saldría muy caro, y también las MIPYMES, las pequeñas empresas, también han manifestado que esto les resultaría muy caro. Pues en realidad, Carlos, por eso nosotros reaccionamos con la propuesta de flexibilidad para que puedan existir adecuaciones según, por supuesto, los intereses del trabajador, pero también para que se mantenga la fuente de trabajo, que no haya una afectación mayor a las empresas. Ahora, vuelvo al ejemplo de otros países. En Europa, por ejemplo, existe mucho empleo estacional. Me refiero a que en temporada alta, por ejemplo, turismo para España representa cerca del 17% de su Producto Interno Bruto. Entonces, los ciclos del trabajo están muy acostumbrados las empresas, la hotelería, los restaurantes, las agencias de viaje, el transporte, ¿no?, las aerolíneas, a realizar contrataciones masivas de millones de trabajadores en épocas de verano e invierno con contratos de carácter temporal. Entonces, yo creo que la realidad de nuestro país permite también realizar ajustes en los que se contrata personal para poder cubrir estas horas que dejarían de trabajar otros empleados. Y también para incentivar el empleo juvenil, que es importante. A lo mejor quienes están estudiando solamente pueden trabajar algunos días a la semana, y eso ya permitiría pues insertarse en el mercado laboral para evitar pues el rechazo a los jóvenes que van egresando apenas de sus estudios técnicos o profesionales cuando les dicen que no tienen experiencia. Entonces creo que es un ciclo virtuoso. Sí. Lo sabemos acomodar. Se trata de una reforma constitucional, James García Almaguer, sí. Es decir, necesitan votos de la oposición. ¿Cuál es? Estamos 2/3. Sí. Pues ayer, fíjate, estuvo presente la CROC, que pertenece al PRI, o está muy ligada al PRI, y estaban diputados del PRI también que se manifestaron a favor. Ellos tienen 70 legisladores y nosotros somos 273 en la coalición de Morena, PT y Verde, y con eso ya pasaríamos el umbral de los 333 votos, ya estaríamos en 340. Entonces, si todo el PRI vota a favor, sí podríamos avanzar en esta reforma. Sí, el PRI entonces estaría apoyando aparentemente esta reforma. Pues ayer sus diputados, sí, y la CROC se manifestaron a favor. La CTM también ha dicho que sí, que va. Ah, bueno, pues ahí está. Ya suma para este avance. Sí. Ahora, en otro tema, Hamlet García Almaguer, ¿qué va a pasar con lo del Poder Judicial? Hubo manifestaciones ayer de trabajadores del Poder Judicial. Ellos argumentan que la desaparición de fideicomisos por parte de la Cámara de Diputados, de 13 de 14 fideicomisos que tienen 15,000 millones de pesos, significa atentar contra sus prestaciones laborales. Uh-huh. ¿Es correcto esto que dicen los trabajadores del Poder Judicial? No, esos fideicomisos multimillonarios fueron engordando porque los recursos que están ahí depositados no se usan para cubrir las finalidades para las que fueron constituidos. O sea, no, de ahí no se sacan las pensiones, de ahí no se sacan los gastos médicos, salvo para 600 personas, que representa el 1% de digamos, la planta laboral del Poder Judicial Federal. Entonces, en realidad no hay ninguna afectación. La Suprema Corte, la propia Corte en 2017, en un amparo en revisión, me parece que es el 745, emitió un criterio sobre las expectativas de derecho y los derechos adquiridos. Y esto fue bajo la ponencia del ministro Lainez Potisek. Y lo que dice este precedente es que las personas trabajadoras que no están pensionadas, jubiladas al momento de la entrada en vigor de una nueva legislación, no tienen afectación en su esfera jurídica, porque no tenían un derecho adquirido, sino simplemente una expectativa de derecho. Entonces, conforme a los propios criterios de la Suprema Corte, solamente 600 personas tendrían derecho a acceder a esos recursos de los fideicomisos. Y un artículo transitorio del dictamen establece que se haría un fondo de reserva para seguir cubriéndole las prestaciones a estas 600 personas. Pero cerca de 15,000 millones de pesos podrían reintegrarse a la tesorería de la federación. Son recursos que, por ejemplo, alcanzarían para pagar la pensión para adultos mayores a 413,000 personas, casi medio millón.
son recursos que alcanzarían para construir 5 hospitales regionales, son recursos superiores, por ejemplo, de los que fueron asignados para el distrito de riego Yaqui, ahí en Sonora. Son recursos que son comparables también con la construcción de 2 o 3 presas de gran volumen, por ejemplo la presa Santa María que se está construyendo en Sinaloa y la presa El Zapotillo en Jalisco. Esas 2 presas combinadas tienen ese costo, 15,000 millones de pesos. Entonces son recursos que se pueden utilizar para satisfacer las necesidades del pueblo de México. Nosotros preferimos que regresen a la tesorería de la Federación para cumplir con su función constitucional. Para eso es el presupuesto, no para que lo guarden y genere rendimientos, porque es un cochinito dorado que no ha hecho otra cosa que engordar. ¿Hoy votan esto, Hamlet? Sí, estamos convocados a una sesión vespertina, pero ahorita hay comisiones en la mañana. Sí. Yo creo que lo vamos a estar votando por ahí de las 8 o 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. O sea, hoy va al pleno el tema de desaparecer fideicomisos en el Poder Judicial. Sí, fíjate que por el presidente de la Corte, en el caso del Plan B, no quisimos avanzar al pleno en fast track, porque esto fue aprobado en comisiones el martes pasado. Y algunos compañeros decían, no, pues vamos de una vez al pleno el miércoles, y les comentaba en el debate en comisiones que teníamos que ser cuidadosos con las formas para que no lo echen abajo por algún vicio procesal. Entonces, sí. Luego vamos a discutir hasta esta noche. Punto y aparte, el presupuesto del Poder Judicial que solicita, ¿ese se toca o no se toca? Sí, también, son 84,780 millones de pesos, puedes redondearlo en 85,000. Y ahí vienen pues cosas que nos parecen ilógicas. La Corte está pidiendo 1,700,000 pesos para cucharas, tenedores, cuchillos, ollas, platos, para servir sus alimentos. Lo curioso es que el año pasado nos pidieron 1,5 millones de pesos para el mismo concepto. Entonces mi pregunta es, ¿qué le hicieron a esas cucharas, cuchillos, vasos, tenedores? Preguntarle a la audiencia, pues a ti y a todos los oponentes, si cada año tiran su vajilla y compran una nueva. Y además si se gastan ese recurso, o sea, esa cantidad de 1,700,000 pesos en equipar su cocina. La Corte nos está pidiendo, por ejemplo, 4 millones de pesos para jardinería, pero quienes hayan tenido la oportunidad de visitar el edificio sede de Pino Suárez 2, pues podrán verificar que no hay jardín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen que es para las casas de cultura jurídica, pero yo revisé, por lo menos 17 casas de cultura jurídica no tienen jardín tampoco, de las 31 que existen en el país. Entonces, en realidad, pues se trata de gastos superfluos, excesivos. Están pidiendo 53 millones de pesos para su comedor, 89 millones en lentes, 26 millones de bono del Día del Padre, 24 millones de bono del Día de la Madre, 280 millones de pesos en escoltas, 900 millones para traslados, 1,177 millones de bonos de riesgo. O sea, es una serie de lujos, excesos y privilegios. Entonces, nosotros consideramos que podríamos hacer un ajuste cercano a los 15,000 millones de pesos, ya hablando del presupuesto. Sí. Sería un total de 30,000, entonces 15,000 de los fideicomisos y 15,000 del presupuesto. Muy bien, Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, gracias por tomar esta llamada. Gracias a ti, Carlos, buen día. Saludos. Hasta pronto. Reporte 100.